Ya. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en vivo y a todo color. Ya estamos aquí listos para dar la batalla del viernes. Este viernes que estamos pues ya un poco cansadones de toda la semana. Se va rapidísimo la semana y pues ya es viernes y estamos en el rapidín porque aquí todo es tardadín, pero rapidín. Y bueno, pues como todos los viernes y como todos los días, saludo a Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Pues es un milagro que haya llegado yo a este viernes, porque de veras ha sido una semana Sí, muy terrible. intensa y tú y yo sabemos que no termina hasta como las 10 de la noche de hoy. Tenemos todavía varias cosas pendientes. No, pero Y vamos a ir a alcanzar a Stephanie Enaro. Miren, no sé si yo la pueda alcanzar. Stephanie ya está, pues en realmente Kabul, como deben de estar las mujeres de acuerdo al así es, talibán. al Talibán. Querida Stephanie, ¿qué andas haciendo por allá? Hola Tere, hola Jaime, hola Rapidines. Reportado desde Kabul para contarles cómo está cambiando la situación para las mujeres desde la llegada de los talibanes. Y aquí tenemos en el fondo unas, sobre todo las provincias de Kashmir, que se niegan a acatar esta ley, que están peleando por sus derechos. Y es que con la llegada de la ley islámica, todo el mundo tendría que ir así y cubierto hasta los tobillos, Tere. Las mujeres ya no pueden ir a la universidad, se tienen que relegar a las tareas domésticas, no pueden trabajar, no pueden salir si no están acompañadas de un hombre, no pueden tener presencia en los medios, tienen que desaparecer debajo de una burka. Y esto es realmente alarmante porque con todo y las fallas que tenía esta democracia que Estados Unidos intentó impulsar hace 20 años cuando invadió Afganistán, fíjate que ya el 37% de las mujeres afganas sabe leer y escribir y aproximadamente al momento de la toma de la capital por los talibanes, 3 millones estaban asistiendo a la escuela. Entonces, imagínate lo que han de sentir, Tere, cuando les cambió el día de la noche a la mañana. Y aparte hay muchas niñas que nacieron hace 20 años que no tienen idea de lo que es la ley islámica y que parece que despertaron en otro planeta. Oye, Stephanie, pero no seas mala, sí queremos verte aquí todavía. Aquí todavía podemos. Aquí todavía se puede en el mundo occidental, pero Sí, realmente hice esta prueba porque se me quedó muy grabada la experiencia de la conductora de CNN, que un día estaba vestida como nosotras, normal, y al día siguiente ya estaba con su burka. Entonces, es importante ver la transformación, saber que desde el domingo pasado Afganistán está bajo el dominio de los talibanes. Y aquí, Tere, se está armando toda una recomposición regional, porque fíjate, Jaime, que China tiene intereses. A China no le conviene que estén los talibanes porque son musulmanes y se pueden volver más fuertes los musulmanes que están en la provincia de Xinjiang, que para ellos es un dolor de cabeza y que lo que hacen con ellos el resto del mundo occidental lo calificamos de genocidio. También le importa lo que pase en Afganistán, a Irán, a Pakistán, y ellos pues están felices de que estén los talibanes, Rusia también, porque significa ponerle un estate quieto a Estados Unidos en la región, y esto habla también de que el liderazgo de Estados Unidos a nivel mundial está siendo dañado. La popularidad de Joe Biden cayó 7 puntos y creo que va a ser muy difícil que los vuelva a recobrar en el corto plazo. ay, Stephanie, qué dura realidad nos estás contando este viernes y lo peor de todo es que esto que nos dice Stephanie es absolutamente cierto, pero una cosa es contarlo y que nosotros lo escuchemos y otra cosa es imaginar la vida de tantas mujeres y hombres también. Claro que la situación de las mujeres es trágica, pero que están viviendo un momento verdaderamente angustioso. De eso vamos a estar hablando hoy con Stephanie Enaro. Pues Jaime, empecemos con el doloroso día. Y nomás una cosa muy rápida. Ayer estuve, yo creo que hasta altas horas de la noche, viendo programas de análisis sobre Afganistán. Vi alemanes, españoles, etcétera. Me llamó la atención varias personas europeas que habían vivido en Afganistán por diferentes razones, mujeres afganas que ahora
pues han tenido que, o viven desde hace un tiempo en Europa, o que viven en países vecinos. Dejo nada más dos cosas interesantes sobre eso, que me parecen dos ideas pues, terribles. La primera es que nunca hubo realmente un proceso de democratización o de beneficio para la población afgana en la presencia de Estados Unidos y la OTAN, nunca. Sí, se vio una minoría beneficiada en Kabul y en otras ciudades, digamos una minoría de una élite que se vio beneficiada, que tuvo pues, empleos, que tuvo, etcétera, pero una sociedad muy corrupta. Entonces, una de las ofertas con las que llegan los talibanes es que van a acabar con la corrupción. Bueno, dicen que ya acabó la corrupción. ¿Dónde hemos oído eso? Pero bueno, y además de que ya acabaron con la corrupción, lo que dicen estos expertos es, nunca se fueron los talibanes. Dice, mucha gente que era pues, de esa corriente, pues simplemente se quedó callada esperando a que se desgastaran las fuerzas occidentales. Y el segundo pensamiento es, y es temible a nivel mundial, dicen los valores occidentales, o sea, ¿cuáles son los valores occidentales a los que ellos se refieren? Pues la libertad de pensamiento, la libertad de cátedra, la libertad de expresión, los derechos humanos, los derechos de las mujeres, los derechos de las minorías, la separación de iglesias y estados. Todo eso, dicen los analistas, casi todos estuvieron de acuerdo, están en crisis a nivel mundial. No es raro que estas expresiones autoritarias, religiosas o no, de derecha o izquierda, se hagan presentes en Estados Unidos con Trump, pero no solamente con Trump, en Francia, en Alemania, en Rusia, que están entronizados en el poder, ahora en Afganistán y en otros países. Dice, no es casual, no es casual. Lo que pasa es que los valores occidentales, la percepción es que la gente, es que le fallaron a la gente, que la democracia no cumplió. Dejo ese pensamiento que lo pongo en mi texto de hoy en El Economista y nos vamos a la realidad. Hubo varios temas que el presidente trató. El recuento en Campeche, que ayer el Tribunal Electoral decidió, que le cayó muy mal al presidente, muy mal. Los crímenes de odio y contra periodistas, que ahí hizo toda una lectura sesgada. El asunto de Brenda Lozano, que como bien decía Tere, hace 2 días, no va a ser huesos viejos, pues no va a ser huesos viejos, pero en absoluto, o sea, la mujer ya está prácticamente afuera. O sea, Brenda Lozano va a ser sustituida por una poeta indígena del Istmo. Se habló de seguridad, vivimos en el paraíso, o sea, es impresionante. Y el asunto del agua, quieren que sea considerado un asunto de seguridad nacional y de Estado. ¿Cómo ven? Muy grave esto, muy grave. No digo que no se deba construir la obra, sino que hay varias organizaciones medioambientales que dicen que no está bien planteado. Pero en fin, estas y otras cosas vamos a tratar hoy. Le dejo la palabra a Stephanie, pero pues ahí están estos temas. Adelante, Stephanie. Yo creo que un tema muy importante que nos habla de que a pesar de que Afganistán y México estén muy lejos, a veces están muy cerca por lo que está pasando, es que hoy en la conferencia de prensa de la mañana se estaban hablando de cómo ha aumentado la violencia doméstica. Y justamente creo que tenemos que reconocer que México es un país muy violento, sobre todo para las mujeres, y que estamos en un lugar donde se cometen 11 feminicidios al día. Ahora, nos preocupamos por lo que les va a pasar a las mujeres afganas con el regreso a la ley islámica, pero yo creo que aquí también en México las mujeres tenemos una burka invisible y aunque no esté en la ley islámica, hay una ley social que a veces no es muy pareja con las mujeres. Por ejemplo, yo creo que Tere no me dejará mentir, una de las restricciones de la ley islámica pues dice que las mujeres no pueden aparecer en medios ni ser parte de la vida pública. Aquí no hay ninguna ley islámica, pero abrirte pasos en este medio como mujer es realmente difícil.
Ahora, otros eventos sobre lo que estuve reflexionando. No puedes salir sin estar acompañada de alguien por la ley islámica. Tiene que ser un maram, que es un familiar. Aquí en México, cuando sales como mujer solita, aunque sea a la tienda, luego te encuentras a la gente gritándote a dónde tan solita, ¿no? Entonces, está visto medio raro cuando luego a veces pues las mujeres salimos solas. Las mujeres en Afganistán no pueden trabajar porque están relegadas a las tareas del hogar. Bueno, aquí en México hay una brecha salarial notable por la que todavía estamos luchando y las tareas de domésticas, las del hogar, las hace generalmente las mujeres y no está remunerado. Entonces es esta perspectiva que nos une. Creo que sí estamos preocupadas por las mujeres afganas, pero también debemos estar preocupadas por las mujeres aquí. Una cifra que me llamó mucho la atención es que pues aquí en México el tema del feminicidio es notable. Estamos que en el 2020, aquí tengo las cifras, se cometieron cerca de 2.400 feminicidios. Y en el 2020, en Afganistán, y aquí todavía no estaba la ley islámica de regreso, se cometieron cerca de 240. Entonces sí es preocupante lo que está pasando allá, pero a veces hay datos que nos recuerdan que la realidad que estamos viviendo aquí es escalofriante y aunque se tocó el tema del aumento de la violencia doméstica y se dijo que representaba un 36% de aumento con respecto al mismo periodo del sexenio anterior, como que no se le dio mucha atención a algo que es tan trascendental y que nos afecta en nuestra vida del día a día. Tere. Miren, yo he estado dale y dale en mis redes sociales, aquí en el programa, hablando del tema de Afganistán. Como que parece que pues, no tiene nada que ver con nosotros y tiene todo que ver con nosotros, todo que ver con nosotros, porque los derechos humanos, la democracia, es algo que hay que defender todos los días. Y desgraciadamente estamos viendo pues un fracasote enorme, aunque digan que no, de los Estados Unidos. No fueron capaces de construir una democracia, no fueron capaces de construir una situación económica pues que permitiera una vida pues digamos con más respeto a los derechos humanos, más ciudadanizada. No se puede, no se pudo. Y decía Stephanie hace un ratito, por cierto, les recomiendo 2 artículos hoy. Uno, el de Stephanie, que está muy bueno el título porque dice que se cayeron otra vez las Torres Gemelas con todo lo que está pasando en Afganistán y el fracaso pues, de esta guerra que comenzó hace 20 años y que reitero lo que estaba comentando hace un momento, pues que no pudo realmente hacer nada por este pueblo. Hay hordas de personas que quieren salir, dijo el presidente Biden en una entrevista que le hicieron, que sí, que ya tienen tomado el aeropuerto. Pues no se ve que esté tomado el aeropuerto, y aunque estuviera tomado el aeropuerto, el problema es llegar al aeropuerto, no pueden llegar al aeropuerto. Y hay cientos y cientos, miles de personas que están tratando de escapar, sobre todo mujeres que trabajaron con organizaciones, con instituciones a favor del respeto a los derechos humanos de la mujer y que desgraciadamente pues ahora se salieron ya de Afganistán. No estoy hablando solo de las fuerzas de Estados Unidos, las fuerzas militares, sino de otros organismos internacionales, y las dejaron ahí botadas, o sea, y que van a ser blanco de la venganza de los talibanes. Entonces, miren, esto que vemos tan lejano y tan terrible, ayer Gaby Guerrero, y yo lo subí, tuvo mucho éxito en mis redes, mandó un dibujo terrible en donde se ve una mujer como cualquiera de nosotras, como Stephanie, como yo, que de pronto le empiezan a dibujar la burka hasta que termina la pobre mujer nada más pudiendo mostrar los ojos y ya ni los ojos. Y eso es lo que está pasando en Afganistán. Fíjense que yo alguna vez fui a Egipto
y sí me pareció tremendo, y estamos hablando de Egipto, uno de los países avanzados, porque el islamismo no es igual en algunos países que en otros. Por ejemplo, la condición de las mujeres en Arabia pues es horrible, en los Emiratos Árabes Unidos es horrible, pero es menos terrible que la situación de las mujeres en Afganistán o en Irán, por ejemplo, donde también hay problemas muy serios. Y a ver si, Stephanie, estamos aquí pensando hacer un especial sobre lo que está pasando en Afganistán, pues para que abramos los ojos y veamos las mujeres que tenemos que defender nuestros derechos. A mí me preocupa mucho que se presente hoy en la mañanera como que todo está mejor, que los homicidios dolosos, que han bajado, que no sé qué, pero que sí han crecido los feminicidios. Pues claro que eso es gravísimo y muy preocupante. Y lo peor es que yo no veo más allá de los discursos y de que se decrete, como se dice, que ya se acabó el problema de la violencia en México y se reitere, como lo hizo hoy el presidente, que su política está dando resultados y veamos con indiferencia lo que está pasando con las mujeres en México. 11 mujeres asesinadas diariamente. Entonces, ligo una cosa con otra porque están ligadas profundamente. La situación de la mujer en todo el mundo, todavía en estos tiempos, es pues una situación de ciudadanas de segunda. Pero lo que está pasando en Afganistán es algo que nos tiene que conmover a todas. Ayer, Stephanie, estábamos hablando de Malala, esta niña premio Nobel de la Paz, que fue balaceada en la cabeza, además fue una cosa terrible, pues porque quería estudiar. Y lo que dice de los medios de comunicación también, Stephanie, es muy cierto. Estábamos comentando antes del programa que varias conductoras, hagan de cuenta como cualquier mujer que ustedes ven, no sé, Denise Merker o Adriana Pérez Cañedo o Mari Carmen Cortés o cualquiera de nosotras, Stephanie y yo, en fin, pues que de pronto ya no pudieron entrar al lugar donde trabajaban porque ya no pueden las mujeres tener ningún trabajo, tienen que estar en su casa sometidas y desde luego la educación no es bien vista para las mujeres, porque repito, en esos países, pues ni siquiera creo que seamos ciudadanos de segunda, somos algo menos que eso. Y el problema que tenemos en México es que hay un presidente, pues machista, hay un presidente misógino que de dientes para afuera dice que le preocupa mucho y que hay mujeres en las secretarías y tal, pero que de hecho estas mujeres ocupan un papel ornamental. Por eso se les ha dicho tanto que parecen floreros, porque no toman decisiones, no tienen una capacidad ejecutiva para incidir en las políticas públicas que se generan. Y eso que estamos viviendo en México es lo que se está viviendo amplificado al máximo en Afganistán. Entonces sí, me preocupa mucho la situación, me preocupan estas mujeres abandonadas por todos que están sufriendo lo indecible y que apenas esto va empezando. Y a reserva de lo que diga Stephanie y Jaime, yo no les creo nada a los talibanes cuando dicen que ahora sí se van a portar bien, que porque ya se dieron cuenta, que porque no sé qué. Todo eso es, como dirían los gringos, bullshit. Todo eso son puras declaraciones, como hacen todos los dictadorzuelos, para confundir a la gente, para confundir al mundo y hacer finalmente lo que les dé la gana. Jaime. Voy. A ver, sí es cierto que hay cosas extremas, en el caso de las mujeres en Afganistán y en otros países, pero yo creo que en general tenemos que asumir que la situación de la mujer a nivel mundial pues dista mucho de ser equitativa y pues, estar en igualdad de condiciones. Estamos hablando de todo el mundo, China, Europa, Japón, incluso hay quejas en los países nórdicos que son los más avanzados sobre esta situación.
las mujeres en muchos lugares son ciudadanas de segunda. Incluso en los valores occidentales no se les da formal y jurídicamente una especie de igualdad sustantiva, pero en los hechos no. Entonces, y lo que hacía referencia a Stephanie es cierto. Hoy dice la secretaria de Seguridad, que en realidad es la vocera de Seguridad, porque pues, la Guardia Nacional la manda el secretario de la Defensa. Marina, pues es una secretaría aparte. Entonces, la Secretaría de Seguridad no comanda nada, absolutamente, nada más da pues, los informes. Hoy decía, por ejemplo, una cosa que se me hace totalmente falsa. Dice que el incremento de la violencia familiar que ayer señaló y subrayó Alejandro Encinas, el subsecretario, dice que se debe a la pandemia. Pues no se debe a la pandemia. En la pandemia se agudizó un problema que ya existía. O sea, hagámonos cuentas claras de eso. No es que de repente en la pandemia los familiares, amigos, novios empezaron a abusar, golpear, humillar, violar o matar a las mujeres. No, ese fenómeno ya venía desde antes. En la pandemia todo lo que hizo fue encerrar a muchas de las mujeres con sus agresores. Eso fue todo lo que hizo, pero no creó el problema. El problema se agravó, pero el problema ya existía. Decir, como dice Rosa Isela, la secretaria de Seguridad, que se agravó por eso, pues no es decir nada. Tienen que asumir el gobierno que este es un problema que no se atendió en los sexenios anteriores, que no se atendió en este momento y que estamos en un gobierno profundamente misógino en donde el tema de las mujeres no le interesa. Y luego los comparativos de datos, miren, pues yo me guardaría mi opinión sobre los comparativos que han disminuido los delitos de posesión de armas, delincuencia organizada y demás delitos con el fuero federal, que han disminuido un 27.8% con relación al último año del sexenio anterior. Pues no lo sé porque ahí metieron varios rubros, posesión de armas, delincuencia. Yo lo que quisiera ver es rubro por rubro. Y les voy a decir una cosa. A mí me interesan algunos rubros. Me interesa, por ejemplo, los homicidios dolosos, los homicidios causados por el crimen organizado. Y ahí, cuando haces ese comparativo, me da la impresión, pero lo vamos a saber, porque hay, afortunadamente, reporteros y columnistas especializados que van a hacer el comparativo. Pero pues si metes todo, pues entonces sí bajó un 30% prácticamente. Pero si ves rubro por rubro, no es lo mismo un delito del fuero federal que puede no ser tan impactante para la sociedad como el homicidio doloso. Entonces, en esa bola, pues sí, bajó. O sea, están tocando al violín. Bajó, subió. Ah, y si subió es culpa del encierro. No es culpa del encierro. No hay una verdadera política pública de seguridad. No la hay. El hecho de que los feminicidios continúen y que se trate de maquillar, pues simplemente es la confesión del fracaso. Igual en el caso de los combustibles. A ver, yo no entiendo. Se supone que ya se había el huachicoleo exterminado. Entonces, ¿por qué si ya se había exterminado, más de un año después, todavía el secretario de la Defensa dice que se han recuperado 690,000 litros de combustible, que hay un despliegue de 3,000 militares, que los estados que más tienen son Guanajuato, Hidalgo, etcétera, fugas de combustible? Pues si se han recuperado 690 litros de combustible, ¿cuántos no se recuperaron? O sea, los reportes de muchas fuentes dicen que se sigue vendiendo gas de huachicoleo, gasolina de huachicoleo, pues no que se había acabado ese fenómeno o se acabó por decreto. Entonces, yo no sé si usted que nos está escuchando se siente más seguro en su casa. Sí, algunos vivimos afortunadamente en colonias relativamente seguras, pero hay mucha gente que vive en colonias y alcaldías y presidencias municipales en donde la inseguridad es muy alta. Entonces,
este juego que se hace cada 20 de cada mes, en el que se dice que ya se bajó y que todo está bien, que todo está controlado y que no pasa nada, se me hace un juego perverso, demagogia, en el peor estilo. Ni siquiera es el estilo de Peña, porque Peña se callaba la boca, nunca presumió de que bajaba ni nada, y cuando lo hacía, la realidad le daba un golpe. En el caso de Felipe Calderón, pues sí, los primeros años de su sexenio subió el crimen y luego bajó. Él le entregó a Peña una serie de estadísticas a la baja, como el de homicidios dolosos. Este es un país violento, este es un país, sí, los derechos de la mujer están en los programas, están en lo jurídico, y sí es cierto, no la sacan de la vida pública, no es Afganistán u otros países, pero tampoco las mujeres en México pueden decir que ganan los mismos salarios, no pueden decir que tienen las mismas oportunidades, etcétera. Entonces, cuando veamos hacia afuera, también voltemos hacia adentro. Entonces, esa parte me parece que es indispensable. Yo tomo este tema y dejo para una próxima pues otros 3 temas. Sí, nomás anoto que la demanda del gobierno mexicano contra los fabricantes de armas fue aceptada por una corte de Massachusetts. Ojalá que le vaya bien, lo dudo. Pero, en fin, Stephanie. Retomando lo que estás diciendo, Jaime, con respecto a cómo las mujeres son de alguna manera lapidadas, hoy a quien lapidaron en la mañanera fue a Brenda Lozano. Brenda Lozano había sido nombrada como agregada cultural de México en Madrid, pero no estaba de acuerdo con la 4T. Entonces, por no estar de acuerdo, hoy la atacaron, dijeron que la van a quitar de su cargo y que en su lugar el presidente quiere poner a una poeta mexica. Eso fue lo que dijo hoy en la mañanera. No, una poeta indígena del Istmo. Ah, porque al principio había dicho mexica, tienes razón, después dijo del Istmo. Entonces, pues la lapidó públicamente, y yo aquí lo que quiero remarcar es que hay mucha gente que está en puesto solamente pues porque comulga mucho con la 4T, porque le hacen la barba al presidente, y aquí yo creo que había un caso donde pues ella estaba donde está por ser solamente ella. Entonces creo que es notorio la lapidación justamente ahora cuando estamos hablando de Afganistán. Y creo que también el tema que acabas de tocar de que se aceptó la demanda de las armas en la Corte de Massachusetts es importantísima, porque así como para Estados Unidos es importante que México los ayude a controlar el tráfico de drogas, pues para México es importante parar este tráfico de armas ilícito. Se tiene registrado que la violencia ha aumentado en gran medida por estas armas, que cuando se van a los sitios donde ocurrió el siniestro, en aproximadamente un 90% son armas que llegaron de manera ilícita a nuestro país. Entonces, por eso se demandaron a los 20 fabricantes más fuertes, porque dicen que lo hacen de manera explícita para el mercado mexicano. Por ejemplo, hay una marca que les pone hasta la figurita de Zapata y les pone la frase de prefiero morir de pie que vivir hincado. Entonces, pues es obvio que va destinado para el mercado mexicano, pero al mismo tiempo, pues los fabricantes dicen que ellos no tienen la culpa de que la compre quien los compre. Entonces, yo creo que va a proceder difícilmente, pero creo que también el gobierno mexicano, en lugar de estarle echando la culpa a Estados Unidos, así como Estados Unidos nos se echa la culpa de los de las drogas, yo sí creo que el gobierno debería de reforzar la frontera y poner más seguridad para que estas armas no logren pasar. Y es importante recordar que el momento en el que el canciller mete esta demanda, pues fue justamente en el aniversario de la masacre del Paso, Texas, donde a una persona se le ocurrió buena idea ir a un Walmart y disparar como loco para matar a personas con origen hispano. Entonces, justamente ahora cuando hablamos de que los valores occidentales están en crisis, del racismo, de la xenofobia, que por cierto eso va a ser un tema a tratar con todos los refugiados afganos, que va a estar el tema en el mundo, pues vemos que aquí también están ocurriendo cosas similares. Ahora es importante también notar que esta democracia cae en un momento en donde las democracias liberales en el mundo están en problemas. Más de la mitad de la población mundial no vive bajo una democracia,
Y los países que han tenido el mejor desempeño económico en el contexto de pandemia, pues no son de todo democráticos. Por ejemplo, China cerró el 2020 creciendo un 2% y Estados Unidos cerró con una contracción del 5%. Entonces creo que se están moviendo mucho las fichas de ajedrez en el tablero mundial y que tenemos que estar pendientes de cómo cambia el mundo, porque los autoritarismos están al alza. Y según la última encuesta de Latinobarómetro, que fue en el 2018, tan solo cerca del 16% de los mexicanos pensaba que la democracia funcionaba en este país. Tere. Bueno, miren, yo voy a cambiar de tema porque creo que también es muy importante lo que se dijo hoy con relación al recuento de votos en Campeche. Bueno, pues resulta que el presidente, pues ya saben ustedes que detesta a quien le lleve la contraria. No importa que sean autoridades o que tenga que ver con la ley. No, eso no importa. Él tiene que, la gente toda, estar de acuerdo con él, porque si no, pues se enoja y dice que son unos conservadores. Bueno, pues López Obrador dijo hoy que el Tribunal Electoral, pues que estaba mostrando el cobre, que el INE y el Tribunal Electoral están mostrando el cobre porque detectaron irregularidades en la elección de Campeche y pues tocaron a su favorita, una de las personas también que está cerca del corazón del presidente, la señora Laida Sansores, que por cierto acabo de ver un video donde decía Laida Sansores de algunos años, pues que ella quería mucho al presidente Salinas porque le había ayudado, porque le había dado trabajo, en fin. Pero fíjense nomás las vueltas que da la vida. Ahora ella está en contra pues del PRI, del PAN, de todo mundo, porque pues es de Morena. Entonces, bueno, pues el presidente, y esto un poco da el título al rapidín de hoy, pues está en contra de todos los que no piensen como él. Y en el caso de Campeche, pues esto viene a ser un argumento absurdo, pero un argumento más del presidente para su reforma tajante, como dijo, híjole, esa palabra me dio mucho miedo, en contra del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral, pues porque no le están siguiendo la corriente, como decía Stephanie, es que muchas veces ya hemos visto que en este país, en este momento, lo importante no es cumplir con la ley, tener la razón, que la ciencia te apoye, que, en fin, no. Aquí lo que importa es que te lleves bien con el presidente y si no te llevas bien con el presidente, pues entonces estamos en problemas. Dice el presidente hoy, yo invito a todos a que observemos la actitud del INE, a todo el pueblo, que porque están mostrando el cobre, no sé qué será eso para él, y lo mismo al tribunal, porque ahora salieron ultrademócratas, se burla. Dice voto por voto y casilla por casilla. Y cuando él pedía eso, eso sí estaba bien, él sí tenía derecho a hacer eso. Y dice que, pues que miren nada más los bandazos que da la vida, que cómo es posible. No, señor, hay unas reglas escritas y dice que cuando los votos nulos superen la diferencia entre el primero y el segundo lugar, en ese momento hay que recontar los votos. Así lo decidimos. O sea, no es una cosa, digo, lo decidieron en la Cámara de Diputados, ni siquiera el INE y el tribunal, los partidos políticos así lo decidieron. Pero eso ahorita pues no le conviene al presidente. Y eso basta para que insista una vez más en destruir dos instituciones que nos han dado por lo menos de 20 años para acá certezas, al menos de que hay alternancia electoral, de que los partidos políticos están vigilados. Ya saben que la nueva ley que propone Monreal electoral, pues ya nadie vigila a los partidos políticos, cada quien hace lo que le dé la gana. Miren, Jaime, que fue presidente de un partido político donde yo también trabajé en democracia social, sabe que las cuentas ante el Instituto Nacional Electoral de los partidos son cosa seria, tienes que justificar en qué gastas, cómo. Ya sé que
van a decir, no, pero es que los partidos se llevan mucho dinero. Sí, a lo mejor eso se puede corregir, mejorar, pero de que se necesita un seguimiento y una fiscalización para ese dinero, muchísimo o poquito, pues desde luego que se necesita, pero se necesitan también instituciones independientes en donde tanto el tribunal como el INE pues digan si se están cumpliendo las reglas o no. Claro que para el presidente va a ser muy fácil, porque lo único que va a hacer no es cumplir las reglas, sino cambiar las reglas, cambiarlas desde dentro. Y entonces, pues ya así va a tener el INE a modo y el Tribunal Electoral a modo. Y el otro tema que me parece de lo más preocupante es lo del arsénico en el agua, que ya dijo pues que van a empezar a ampararse las empresas, pero que le pedía a la Suprema Corte de Justicia, esto lo trató también Jaime en la primera intervención, pues como que no hicieran eso. O sea, imagínense, el amparo, ya no se van a poder amparar las personas. ¿Por qué? Porque el presidente dice que no, que porque es un asunto de Estado. Entonces, lo que yo veo cada vez más es que el Estado de Derecho lastimado, cucho, digamos, no perfecto que hemos tenido en muchos años, ahora no es que se va a volver peor, es que no va a existir. Eso es lo que me preocupa muchísimo, Jaime. Sí, nomás una anotación sobre el caso de Campeche, que lo explicaste bien. ¿Por qué ahora el tribunal pide voto por voto y casilla por casilla? Y en 2006 no le hicieron caso al presidente. Miren, en 2006 la legislación limitaba el recuento a un cierto número de casillas. Entonces, cuando López Obrador pide voto por voto y casilla por casilla, la alternativa era, no podemos revisar casilla por casilla, o sea, toda la elección, porque la ley dice que si revisamos esto, la elección se vuelve inválida. Así estaba la legislación. Insisto, la legislación en aquel tiempo no la escribió el IFE, la escribieron los partidos políticos. Muchos de ellos que estaban en el PRI, PAN y ahora están en Morena, participaron en esa legislación. Entonces, no se podía hacer eso. Se recontaron 11,000 casillas. Esa sí se pudo. Casillas en donde había señalamientos que hacían dudoso el resultado. Se contabilizaron las 11,000 casillas. Esa elección me quedó muy claro porque yo busqué pruebas del famoso fraude y no las encontré, ¿sí? Ni por cómputo, o sea, sí, había irregularidades como hay en todo, pero eran irregularidades que no cambiaban el sentido de la elección. Entonces, esas 11,000 y pico de casillas que se recontaron arrojaron un resultado interesante, ¿sí? Le dieron más votos, no muchos más, pero le dieron un poco más de votos a Felipe Calderón y le quitaron votos, ¿sí?, a López Obrador, la de 2006. Ahí están los datos para que se den cuenta de que en efecto, sí, había, digamos que rescataba a Calderón 2 o 3 votos por casilla y que perdía 1 o 2 votos López Obrador, pero la tendencia no era que ganaba López Obrador en ese recuento. No se pudo hacer el recuento de voto por voto y casilla por casilla. Claro, en aquel entonces, no, es que esa es una lectura legalista y no se vale, etcétera. Pero resulta que en Tabasco, en aquel entonces, el Instituto Electoral del Estado de Tabasco, a una denuncia del PRD, que entonces era el partido de López Obrador, cometió la tontería de acceder al voto por voto, casilla por casilla. Y por supuesto, en esa elección, cuando se terminó el voto por voto y casilla por casilla, resultó que siguió ganando el PRI, pero oh sorpresa, a continuación el PRD dijo, no, pues que se anule la elección porque era ilegal contar voto por voto y casilla por casilla. Bueno, ahí está. Entonces, cuando se hace la reforma de 2007, la reforma electoral de 2007, los partidos, ¿sí?, pues lo que definen es que se debería valer el voto por voto y casilla por casilla de todos. Y bueno, y hay una serie de condiciones. La condición que dice Teresa
es una condición exacta. Si la diferencia entre el primero y segundo lugar es menor que la cantidad de votos nulos, hay una presuposición de que de esos votos nulos se pueden tomar, ¿sí?, votos y que probablemente el segundo lugar pueda ser el primero. Y hay otra serie de consideraciones. El número de casillas cuestionadas, si se cuestionan y se ven irregularidades en más del 20% de las casillas, la elección debe anularse. Si un candidato excede en más del 5% de los gastos de campaña, debe anularse, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es exacto lo que dice Tere. El número de votos nulos fue superior a la diferencia entre el primero y segundo lugar. ¿Quiere decir esto que va a perder Laida? Pues no. No quiere decir eso, quiere decir que se va a volver a contar. Pero al presidente todo lo que sea legal le suena mal. Y Laida, pues yo debo decir, de parte de Laida no ha cambiado. Yo estuve hace muchos años en una reunión con Laida Sansores, ya en época de Zedillo, y yo oí de voz de Laida que no estaba de acuerdo con la apertura a la oposición, ella siendo priista, que debía regresar ese priismo fuerte, autoritario, etcétera. Y bueno, pues no ha cambiado, nomás que ahora, pues el nuevo PRI se llama Morena. Entonces, pues ahí está. Ahora, Salinas y López Obrador son muy parecidos, nada más que López Obrador es corregido y aumentado, ¿no? En ese sentido. Hoy también habló el presidente de los crímenes de odio contra periodistas, ¿sí? De los crímenes de odio y contra periodistas, y sacó de nuevo el caso que le gusta mencionar, el caso de este hombre que fue ultimado de manera misteriosa, en un caso muy raro, José Eduardo Ravelo, en el estado de Yucatán. Hay un video, varios videos que se ven, lo llevan en una calidad ya, pues, muy o inconsciente o ya fallecido, no sé, pero aprovechó eso para pegarle sobre todo a los regímenes, a los gobiernos estatales panistas. En fin, sí creo que si el asunto de los periodistas le importara tanto, pues debería haber de veras defensa de periodistas. Acaban hace un par de días de matar a un periodista veracruzano, lo mataron en la sierra cuando él estaba haciendo su trabajo. Creo que al presidente no le importan ni los crímenes de odio, que hay incontables crímenes de odio contra la población LGBT más, incontables. Es el sexenio con más crímenes contra periodistas, con un feminicidio muy alto. Esos datos no le gustan al presidente, salvo cuando le conviene. Entonces sí me parece que eso es, pues, de dientes afuera su preocupación. El asunto de la laguna es cierto y no. O sea, hay una obra que para llevar agua potable a la laguna, yo creo que eso es necesario, pero el problema que hay, porque sí, en esa zona el agua está contaminada con arsénico y causa muchos problemas. Pero ha habido muchas denuncias de empresas y de medioambientalistas. Sí es cierto, muchas de las denuncias son interesadas porque muchos venden agua, etcétera, etcétera. Pero creo que este asunto debería resolverse de otra manera. Ya que al presidente le gusta tanto el diálogo y no la imposición, pues debería resolverse con una especie de decisión de gobierno. Pero declarar que el asunto del agua potable en la laguna es un asunto de Estado y de seguridad nacional, pues nos lleva a la conclusión de que cada vez que se le atore al presidente un asunto, lo va a declarar un asunto de Estado y de seguridad nacional. Y ya le pidió a Arturo Saldívar que ya que no bailó con él en la extensión de periodo, pues baile con él y que esté de acuerdo en que sea declarado asunto de Estado y de seguridad nacional. Espero que aunque se tarde, no le haga el juego al presidente porque es un mal juego. Termino mi intervención diciendo un poco la conclusión de mi artículo. Cuando
en una de las mesas que vi ayer, le preguntaron a estos expertos en la realidad afgana, le dijeron, oiga, ¿y qué onda con los talibanes? Lo que dijeron es para sentarse, tomarse un té y deprimirse. Porque dijeron, pues las potencias de Occidente van a tener que negociar con los talibanes. ¿Por qué? Porque ellos tienen el poder y no hay manera de sacarlos. Y tienen el apoyo de una parte importante de la ciudadanía afgana. No nos engañemos, no llegaron porque son muy poquitos y fueron audaces, llegaron porque hay una parte importante de la ciudadanía afgana que los apoya. Entonces, es una desgracia la propuesta. Van a tener que negociar con los talibanes. ¿Y qué van a negociar las potencias demócratas como Estados Unidos, Francia y Alemania? Pues, entre otras cosas, de nuevo, el sacrificio son, entre otras, las mujeres. México no es la excepción. Se ha convertido en un lugar común en que hay que negociar con los autoritarios, nos guste o no. Hablar con un poder que no cree en los mismos valores de libertad de prensa y derechos humanos, sí, para todas, todos y todes que nosotros. Entenderse con los que creen en un pasado glorioso que nunca existió y lo más grave, con quienes no nos protegen ni de enfermedades ni del crimen organizado. La tragedia de todo esto es que los autoritarios del mundo tienen mucho poder y no nos queda, ya que no tenemos la fuerza para derrotarlos, no nos queda más que negociar con ellos, ¿sí? Que no nos quiten más derechos. Y yo termino mi comentario diciendo, prefiero la democracia más frágil al autoritarismo más fuerte. Ya. Stephanie. Yo quiero complementar un poco lo que estás diciendo, Jaime. Creo que es muy importante preguntarnos por qué el ejército afgano no peleó. ¿Por qué abandonó sus puestos luego? Y eso ha dado lugar a muchas interpretaciones y sobre todo cuando se habla de la corrupción. Se decía que había mucha corrupción, que el dinero que Estados Unidos o la Unión Europea daban para el desarrollo de ese país, que realmente se iban a las cúpulas. Y yo tal vez el mayor error que veo es la manera en cómo intentaron construir la democracia. Si vemos cómo se construye un edificio, pues va desde abajo hacia arriba. Primero se ponen los cimientos, luego unas escaleras, luego el piso 1, escaleras, piso 2. Pero aquí todo fue, tal vez por eso no se pudo sostener. Ahora, también es importante ver que tal vez estamos al principio de un desorden mundial. Creo que en algún momento del mundo se pudo haber hablado de un G20, luego de un G7, luego tal vez entre China y Estados Unidos un G2. Y ahorita, por lo que está sucediendo, creo que estamos ante un G0, porque la relación transatlántica se dañó muchísimo y ahora cada quien está por su lado. Tenemos que, por ejemplo, Trump fue el primero que dijo que ya las tropas se debían de retirar. Y lo hizo solito y hablando con los talibanes, y esto a los europeos no le gustó. Y ahora Biden orquestó la salida de la misma manera. Entonces lo que están diciendo los europeos es, ¿para qué nos hacemos de que estamos todos juntos en la OTAN o que somos un equipo cuando Estados Unidos actúa por su cuenta? Y esto ya lo estamos viendo sobre todo en el caso de Francia, que Macron dijo, a ver, yo no voy a depender de Estados Unidos, yo voy a mandar aviones franceses a Afganistán para tener presencia ahí, para ayudar a mediar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos viendo un desorden mundial que nos habla de, pues también cómo está cambiando el mundo, cómo están cambiando las alianzas y que cuando Estados Unidos parece que se sigue retirando, aunque haya ganado Biden, pues que otros actores están dispuestos a tomar este rol de líder dentro del orden multilateral. Ahora, también creo que es importante retomar un punto de la mañanera ahora que Jaime hablaba de que prefiere vivir a la democracia más frágil que en el autoritarismo más duro. Pues aquí vemos que el presidente también sacó el tema de la revocación de mandato. Y es que a mí este tema me parece peligroso, además de absurdo, porque recientemente salió a relucir una nota que decía que el INE, para llevar a cabo esta revocación de mandato y la consulta del 2022, que iba a pedir 5 millones de pesos.
No, Y es 5,000, 5 5,000. 5,000 millones de pesos, tienes razón, Tere. 5,000 millones de pesos justo en un momento en donde nuestra economía no va bien, se están recortando el presupuesto para muchos programas sociales y aquí estamos gastando en algo absurdo porque además creo que es anticonstitucional porque el presidente pues fue electo para gobernar 6 años, no 3. Y creo que de alguna manera esta es una estrategia más de la campaña política en la que él sigue envuelto, porque si él logra tener suficiente aprobación, pues esta aprobación se la va a pasar al candidato de Morena en 2022. Hay que recordar que él ha tenido una muy buena estrategia en deslindarse de los resultados de su gobierno, porque a pesar de que los resultados no sean los deseados, su aprobación no cae. Entonces creo que esta de alguna manera es como un trampolín para el 2024, porque creo que está muy consciente de que si Morena no gana en el 2024, pues su movimiento, porque sigue siendo un movimiento, aún no es un partido, pues se acabó. Y creo que para allá va ese tema. Tere. Pues miren, yo no puedo dejar de hablar, es otro tema, pero me preocupé mucho cuando el comandante Luis Rodríguez Bucio dijo, es comandante claro de la Guardia Nacional, dijo que se han construido en 3 años, 19, 20 y lo que va del 21, 189 cuarteles de la Guardia Nacional. Bueno, y que faltan 59 más y que ha ido a un chorro el presidente, no me acuerdo a cuántos, a inaugurarlos. Oigan, ¿de veras estamos en una situación como para que haya una construcción de 189 cuarteles en México, cuando no han llegado las famosas medicinas, cuando no hay vacunas, cuando no hay nada, cuando no hay apoyos a los empresarios chiquitos, pequeños, microscópicos, cuando la gente no tiene trabajo, cuando cada vez hay más pobres, sigue la militarización a todo dar, a todo vapor por parte del presidente y lo ve como una cosa fantástica. O sea, y que este señor comandante diga que se han inaugurado y que ahora el presidente, ya vi que han inaugurado 34 cuarteles personalmente el presidente. Sí va a eso y no va a ver a las víctimas de la línea 12 del metro. Sí va a eso y no se conduele de los 20 y tantos mil muertos que llevamos todos los días de esta semana en nuestro país por el pésimo manejo del COVID. De veras, no se conduele de que el Seguro Popular desapareció y no fue sustituido eficientemente por el INSABI. De veras, no. Y lo que le importa es construir cuarteles. Bueno, ¿en qué mundo estamos viviendo? No nos extrañe lo que está pasando, las atrocidades que pasan en otras partes del mundo, porque los ciudadanos que no nos comprometemos, que no tenemos el valor de al menos levantar la voz, porque como dice Jaime, somos chiquitos y modestos todos frente a esas fuerzas, pero que no levantamos la voz ante estas cosas, luego no nos quejemos de que llegan a suceder cosas como las de los talibanes o como las de Evo Morales. Digo, Evo Morales sale, todo el mundo dice, no, ahora sí, democracia. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que eso lo resolvió hace 2 semanas o algo así, pues que la reelección infinita no es un derecho humano, que era lo que quería Evo Morales. Y ya que se va Evo Morales y hacen todo el drama y viene para acá y luego se va a Argentina y tal, hay elecciones en Bolivia y vuelven a ganar. O sea, ¿qué nos pasa? De veras, ¿qué nos pasa? Es falta de educación, es falta de una buena alimentación, es falta de formación ciudadana. ¿Por qué no nos damos cuenta de las cosas cuando van pasando? Es lo que hace mucho tiempo, casi cuando empezó el Rapidín un día contó Jaime, me pareció una cosa terrible, eso de las langostas, de que
las meten vivas en agua fría y luego pues se va calentando el agua y pues ahí están y dicen, pues está bien, ahí está fría, luego ahí está templada, luego ahí está calientita y al rato hierven y al rato se mueren. De verdad, yo creo que tenemos como ciudadanos que tener un mayor compromiso, que defender las cosas en las que creemos y que darnos cuenta de lo que está pasando en México con relación a la militarización. Eso es algo que avanza y avanza y avanza y todos los días nos dan un ejemplo de la fuerza, del poder que tienen los uniformados en nuestro país. Cuando nos demos cuenta, a ver quién los puede regresar a los cuarteles, de veras, a ver quién. Y yo este sería mi comentario final, Jaime. Bueno, y 2 comentarios. Lean el artículo de Stephanie Enaro, que se llama Cuando otra vez se cayeron las torres. A ver, Stephanie, ¿cómo se llama tu artículo? Se volvieron a caer las torres. Se volvieron a caer las torres, pues sí, y más bien en la torre. Era lo que te iba a decir. Sí, se nos cayeron encima todo el mundo occidental. Y tampoco dejen de leer el artículo de Jaime Guerrero. Ya lo subí, los estoy subiendo ahorita entre una y otra a mi Twitter, el de Stephanie y el de Jaime. El de Jaime se llama La insoportable levedad del mundo, Jaime. Sí. Sí, están en El Economista y ahorita los vamos a subir a mis redes y también va a estar en la cajita, que Gaby nos haga el favor de ponerlos aquí en la cajita y de verdad no se los pierdan, de verdad. Bueno, y ahora sí ya, tan, Jaime. Sí, nomás decirte que los autoritarios llegaron, voy a decir algo que seguramente no estás de acuerdo, no por falta de educación ni por nada, sino porque a grandes poblaciones no les importa la democracia, porque a la democracia les ha fallado. La democracia les prometió mejores niveles de vida, más seguridad, más derechos y no les cumplió. Entonces, ¿por qué van a estar preocupados por las formas democráticas? En fin. Oye, en relación a lo que estás diciendo, la última encuesta de Latinobarómetro dice que al 38% de los mexicanos les da igual si vivimos bajo una democracia o un régimen autoritario. Claro. Sí. Yo nomás les voy a decir una cosa, porque yo no es de que a mí me han contado, yo lo he vivido. Yo nomás quisiera llevarlos, así como hay la isla de la fantasía, ¿verdad? Que llevaran a esos millones y millones de mexicanos a vivir, no sé, 2 meses en Afganistán, 2 meses en Venezuela, 2 meses en Cuba, 2 meses en Nicaragua, y a ver si no van a saber lo que es lo importante que es la libertad y la democracia. Pues no, Tere, no extrañas lo que has tenido, de veras. Fíjate que el ejemplo de Afganistán es bueno. Hasta que lo pierde. El ejemplo de Afganistán es bueno. Mucha gente vivió igual durante los talibanes que durante la etapa democrática. O sea, lo que decía Stephanie y que dicen muchos, sí, pues sí, la llegada de Estados Unidos y OTAN benefició a poblaciones muy pequeñas. En fin, pues los puedes llevar a vivir, pero te voy a decir una cosa, la percepción es importante y la percepción, yo creo que hay gobiernos tremendamente impopulares como el de Maduro, pero no caen, y lo que yo digo es analicemos por qué no caen, y no caen porque sí tienen el apoyo de los militares, sí tienen el apoyo de mucha gente, pero eso es todo, no lo sé, pero bueno, no es el tema. Pero Stephanie quería decir algo. A ver. No, solamente justamente es lo que estaba diciendo Tere, o sea, tenemos varios ejemplos, Afganistán, Maduro, y creo que sí, la democracia está en problemas porque se junta también la crisis de la globalización, en donde no se han resuelto las desigualdades, y entonces la gente comienza a cuestionarse, ¿es realmente este el mejor modelo para vivir? O sea, creo que tenemos un mundo lleno de dudas, y eso puede ser peligroso porque hay muchas generaciones que solo han leído sobre los autoritarismos en los libros de historia, que no lo han vivido en carne propia y que por eso, pues, suena algo como que a lo mejor no es tan malo, ¿no? Pero quien lo ha vivido, aunque sea de manera colateral, pues
lo recuerda y lo evita a toda manera. Bueno, Así es. a ver, casos, nada más casos de COVID. Ayer fueron 23,006 nuevos contagios, el asunto sigue muy alto, y 850 personas fallecidas. Los casos activos son 149,500, prácticamente 150,000, muchísimos casos activos que pueden pues, afectar a población que pues, no está vacunada o que está vacunada. Ya muchas farmacéuticas están diciendo, pues las vacunas no protegen 100% ni para siempre. Esencias de Mujer dice, hola Rapidines, muy buenas tardes, un saludo desde Coyoacán. Argentina tiene los documentos nacionales la opción de género no binario, pero queda un largo camino. Sí, cierto, es bueno para su reconocimiento en la vida social. Teresita de Jesús Hernández, queridos Rapidines, desde Francia los saludo como siempre. Me gusta alcanzar a verlos en vivo. ¿Cómo les puedo enviar unas fotos? Pues por aquí, mándanos unas fotos y las reproducimos. Gerardo Barrientos, ¿en dónde nos vamos a tener que refugiar? Para que nos digas de una vez. Gerardo Barrientos, en Afganistán debieron hacer la clásica de Afganistán del Norte y Afganistán del Sur. Arturo Rojas, lo sucedido con Brenda Lozano muestra que no se permiten pensamientos distintos. Los que están en el gobierno deben ser fieles a López. Es una muestra de que se prefiere la lealtad a la eficiencia. Mari Carmen MB, hoy en Saltillo inició la vacunación de 18 a 29, población en general, y también de las empresas transnacionales como Chrysler y General Motors. Rafa, me da gusto que el INE esté reaccionando a los ataques de ya saben quién. Debería aplicársela con la hija del Macedonio, dice ella. No sé a qué se refiere. Maribel Pineda, lo de Campeche es karma. MC estaba liderando preferencia de voto y de repente gana Morena. Fred Mejía, ¿qué se puede decir? Un día más y puras noticias malas. Ojalá cambie para bien muy pronto. Saludos desde Tijuana. Gerardo Barrientos, no es que la democracia no funcione, es que es una construcción histórica. Es parte del desarrollo, implantar un conjunto de valores y creencias en un pueblo nómada y totalmente atrasado es absurdo. Gerardo Barrientos, quizá llevar la industrialización hubiera sido un mejor desarrollo para construir una sociedad diferente y a la larga la democracia. Pues no, China demuestra que no. JBD Valetine dice, Obrador no debe modificar ni destruir instituciones, pues Morena y Obrador impusieron en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a Mauricio Toledo, el chileno extranjero defraudador, perseguido ahora hasta por Estados Unidos. Lupita Varela, una corresponsal de CNN, entrevistó a un líder talibán y le dijo que las mujeres podrán ir a estudiar y trabajar, pero deben traer burka, ¿cierto? Eso dijo. Carlos Ramírez, por lo que comenta Stephanie, somos una sucursal de Afganistán con talibanes, porque en México las mujeres cada vez tienen menos derechos reales. No hablo de la ley, sino lo que viven diariamente. Arturo Figueroa, debemos mandar a AMLO a Afganistán con minifalda, peluca y labios pintados para ver qué pasa. Ay, no, pobre hombre. Astrea HTT, honestamente, cualquier mujer que siga en la 4T de verdad no tiene nada de respeto por sí misma. Yunuen María, vi un video donde comentaron que los dictadores usan a la religión para sus fines. Algunos de los líderes religiosos, al darse cuenta, se alejan de ellos. Entonces viene la represión y el asesinato. Silvia Guajardo, AMLO no le interesa mínimo. Parece Afganistán, abuelitas tienen deber de cuidar los nietos, deberes de los padres, no de los abuelos. María Ortiz, ¿por qué tienen que pagar los hombres el 60% del sueldo como pensión, Irma, si les alcanza el 40% restante para vivir? Preguntan. Edgar Quiroga, bullshit es una palabra fuerte en inglés y algunas veces censurada. Tere, abusada. Sí, ya dice palabrotas la Tere. Mari Comparán, bueno, rapidez, ¿qué tal en los pueblos indígenas que la mujer solo sirve para parir? Irma Stover, aquí en Alemania las mujeres tienen exactamente los mismos derechos que los hombres. Martín Anguiano, saludos rapidines, manden saludos, estoy pintando el depa y escuchándoles con mucho interés. Martín, saludos, que disfrutes tu pintada. Hay gente a la que le gusta pintar sus departamentos. Yo soy muy malo para eso. Sergio Salas, saludos y felicidades por su canal. Solo una cosa, yo pienso que AMLO está más que declarado como un embustero e inepto 1000 veces. Debemos de dejarlo desnudo de ahora en adelante, no sorprendernos. Gilberto Manuel Vázquez Alanís, hola, buenas tardes, rapidines, como el niño berrinchudo, el pejestorio hay que ignorarlo por completo o darle un zape, porque ya se ha pasado demasiado de los límites razonables. Saludos. Laura Lauras,
Buenas tardes, nos horrorizamos con lo que pasa en Afganistán. En México, en algunos pueblos, por usos y costumbres, la mujer solo sirve para tener hijos. Las niñas son vendidas de los 12 años. Bueno, lo que decía Alejandro Encinas y lo que decían otras estadísticas. Muchos familiares vendieron a sus hijas para matrimonio en esta crisis de pandemia. Mirza, tenemos que defender al INE y al TRIFE, que son autónomos, y no permitir que el aspirante dictador de AMLO los ataque un día sí y el otro también. ¿De acuerdo, Mirza? América CEU, desgraciadamente no hay unión y eso nos perjudica. Lo bueno que en esta comunidad hay mucha estimación. Pues sí. Fred Mejía, a Laida Sansores no se le cree ni los buenos días. Ni siquiera su fisionomía ya es de ella, de tanta cirugía. María Ortiz, tanto dinero desperdiciado en cirugías para que no sirviera de nada. Que nos comparta Laida los nombres de sus cirujanos. Ay, no, por favor, no. Para no ir, dice María Ortiz. Ah, ok. Bueno, ya, esos son todos los comentarios que tengo, no me han llegado de dónde son, ni si nos apoyaron. De todos modos, yo le doy las gracias a Stephanie y a Ted. Bueno, pues amigos, les quiero decir una cosa. Fíjense que ya se agotaron los concentradores de 5 litros. Entonces, les voy a decir que hay también concentradores de 9 litros. Son más grandes. Y bueno, pues a muchos pacientes les mandan concentradores que tengan una mayor capacidad. Entonces, no es que les quepa más agua, no, sino que meten más oxígeno. De eso se trata un concentrador. Entonces, les quiero decir además que estos concentradores de 9 litros pueden ser pagados a meses sin intereses y con todas las tarjetas. Los de 5 litros nada más era con una tarjeta que se podía pagar a meses y ahorita se pueden pagar con todas las tarjetas. Banamex, Santander, Banorte, Bancomer, con todas las tarjetas a meses sin intereses de 9 litros. Les voy a dar los teléfonos 55 56 00 14 36 y 55 54 31 58 99. Miren, para los que no han usado concentradores, pues les quiero decir que es la gran cosa. Ya ven que yo, pues desgraciadamente perdí a mi mamá el año pasado y te da la angustia porque se te va acabando el oxígeno, no te lo reponen, en fin, con el concentrador tienes siempre, nada más con agua, le pones agua destilada o agua, ya hasta agua normal, ya ni destilada, y tienes siempre oxígeno para tu familiar que está enfermo o para ti mismo. Bueno, les doy los teléfonos otra vez, 55 56 00 14 36 y 55 54 31 58 99. Meses sin intereses con todas las tarjetas, pero es de 9 litros. Bueno, les recomiendo el artículo de Stephanie Enaro hoy en El Economista, el de Jaime Guerrero también hoy en El Economista, están subidos ya en mi Twitter y les recuerdo que mañana vamos a tener en el Rincón de la Orfandad. A ver, Jaime, ¿qué vamos a tener mañana? Vamos a tener películas mexicanas porque esta semana hubo muchos lugares donde exhibieron películas mexicanas por el Día Nacional del Cine Mexicano. Está en la Cineteca, están en streaming. Vean Cine Nacional, es un cine, yo di una lista enorme de las películas que me acuerdo y que me gustan. Y bueno, me despido y le doy las gracias a Stephanie. Hicieron puras trampas, Gabriela Guerrero y Jaime Guerrero hicieron puras trampas. Son unos tramposos. Pero el viejo truco de Gaby, que como fue su cumpleaños, que ella podía hacer trampa. Y el papá, pues es igual. O sea, de tal palo, tal astilla, hijos míos pequeños. Bueno, ya, Stephanie, regrésate de Afganistán. Sí, Stephanie, para que hagamos un especial de Afganistán. Sí, lo vamos a hacer, porque miren, así como ando vestida, no tardan, ya me van a querer lapidar. No, pues sí, te van a... Cuídate, estás muy guapa y muy destapada para aquellos lares. Me van a querer lapidar, ya mejor me voy corriendo. Y eres Leila y escribida. Rapidines.
Bye. Adiós, hasta el lunes, bye. Bye.